A menudo percibimos nuestras emociones como experiencias fugaces e intangibles que colorean nuestro mundo interior. Sin embargo, debajo de la superficie, estas emociones dejan su huella en nuestros cuerpos físicos. Como un escultor invisible, nuestras emociones nos moldean y dan forma desde adentro, lo que influye en la salud de nuestras células, tejidos y órganos. Durante siglos, la conexión mente-cuerpo se ha reconocido en las antiguas tradiciones curativas. Ahora, la ciencia moderna se está poniendo al día, proporcionando evidencia para respaldar lo que estas prácticas antiguas han sabido durante milenios. A través de la investigación en psiconeuroinmunología y epigenética, estamos desentrañando cómo las emociones interactúan con nuestra biología. La psiconeuroinmunología explora la interacción entre nuestro estado psicológico, el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Revela que las emociones son poderosos eventos fisiológicos que influyen en las células inmunitarias, las hormonas e incluso la expresión génica. Imaginen la experiencia del estrés, una fecha límite repentina, una discusión acalorada o las ansiedades diarias desencadenan cambios fisiológicos. La exposición crónica a las hormonas del estrés puede tener efectos perjudiciales para nuestra salud, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y debilitando nuestro sistema inmunológico. Para comprender la influencia de las emociones en nuestra salud, debemos entender cómo estas experiencias se convierten en cambios en nuestro cuerpo. La clave está en la red de comunicación que conecta nuestro cerebro, sistema nervioso y sistema endocrino. Cuando experimentamos una emoción, se activan áreas específicas del cerebro como la amígdala y la corteza prefrontal. Estas regiones se comunican con el cuerpo a través del sistema nervioso, transmitiendo señales rápidamente. Nuestro sistema endocrino, compuesto por glándulas que producen hormonas, también juega un papel crucial. Cuando experimentamos emociones fuertes, nuestro cerebro envía señales a las glándulas para que liberen hormonas, preparando a nuestro cuerpo para responder. Por ejemplo, durante el estrés, las glándulas suprarrenales liberan cortisol, que aumenta el azúcar en la sangre y suprime el sistema inmunológico. Estos cambios son adaptativos a corto plazo, pero pueden ser dañinos si el estrés se vuelve crónico. La elevación prolongada de cortisol puede llevar a problemas de salud como aumento de peso, ansiedad y problemas para dormir. Comprender esta conexión nos ayuda a apreciar el profundo impacto de las emociones en nuestra salud. Entender que las emociones son eventos fisiológicos potentes ha revolucionado nuestra perspectiva de la salud. Esto ha impulsado la investigación sobre cómo las emociones influyen en la susceptibilidad a enfermedades, la curación y la esperanza de vida. La psiconeuroinmunología se encuentra a la vanguardia y nos ofrece información sobre la interconexión entre nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Un descubrimiento clave es la respuesta al estrés, una cascada de cambios en respuesta a las amenazas percibidas. El estrés crónico puede desregular nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a infecciones y enfermedades. Diversos estudios demuestran que el estrés crónico aumenta la probabilidad de resfriados, gripe y enfermedades autoinmunes. El estrés crónico también está relacionado con las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en todo el mundo. La liberación constante de hormonas del estrés puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar la presión arterial. Nuestras respuestas emocionales, en particular el manejo del estrés, tienen un profundo impacto en nuestra salud a largo plazo. Un manejo eficaz del estrés es crucial para mantener el bienestar general. Imagina que corres al trabajo y de repente te das cuenta de que has dejado tu ordenador portátil en casa. Al instante, te invade una sensación de inquietud. El corazón te late con fuerza, te sudan las palmas de las manos y la mente se acelera. Esta es la respuesta al estrés en acción, provocada por nuestra percepción de una amenaza. Comienza con la percepción, cómo interpretamos los eventos que nos rodean. La amígdala, responsable de procesar las emociones, evalúa rápidamente la información sensorial. Si se percibe peligro, envía un mensaje al hipotálamo, el centro de control. El hipotálamo coordina la respuesta del cuerpo a través de vías neuronales y hormonales.
activa el sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta de lucha o huida. Esta respuesta nos prepara para enfrentar el peligro o huir a un lugar seguro. La oleada de adrenalina proporciona la fuerza y la velocidad necesarias en situaciones de emergencia. La doble naturaleza del cortisol. Salvavidas y saboteador silencioso. El sistema nervioso simpático desencadena la liberación de adrenalina y noradrenalina, preparando nuestros cuerpos para la acción. Nuestro ritmo cardíaco y presión arterial aumentan, la respiración se acelera y el flujo sanguíneo se redirige a los músculos. El hipotálamo pone en marcha el eje HPA, que culmina con la liberación de cortisol. El cortisol, la hormona del estrés, aumenta significativamente durante el estrés. Moviliza las reservas de energía, reduce la inflamación y mantiene los niveles de azúcar en sangre. A corto plazo, los efectos del cortisol son esenciales para la supervivencia. Sin embargo, el estrés crónico conduce a una elevación persistente del cortisol, lo que altera las funciones corporales. La exposición prolongada al cortisol aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Equilibrar los niveles de cortisol es crucial para mantener la salud. Ignición de la inflamación. Cuando el estrés aviva las llamas de la enfermedad, el estrés crónico perjudica la salud por su impacto en la inflamación. La inflamación es un proceso natural de curación que nos protege de infecciones y lesiones. Sin embargo, la inflamación crónica contribuye a problemas de salud como enfermedades cardíacas y cáncer. El estrés crónico mantiene nuestros cuerpos en un estado constante de alerta, alimentando la inflamación. El sistema inmunitario se vuelve menos eficaz para regular la inflamación. La inflamación crónica de bajo grado está relacionada con enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes. También contribuye a problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Controlar el estrés es esencial para prevenir la inflamación crónica. Reducir el estrés puede mejorar tanto la salud física como mental. El corazón ansioso. El impacto de la preocupación crónica en la salud cardiovascular. Nuestro sistema cardiovascular es vulnerable al estrés crónico y la ansiedad. El estrés hace que nuestro corazón lata más rápido y que los vasos sanguíneos se contraigan. El estrés crónico aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Daña los vasos sanguíneos, haciéndolos susceptibles a la inflamación y la acumulación de placa. La placa se endurece y estrecha las arterias, restringiendo el flujo sanguíneo. El estrés crónico puede alterar el ritmo cardíaco, aumentando el riesgo de arritmias. También contribuye a la presión arterial alta, un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas. El estrés crónico debilita el sistema cardiovascular con el tiempo. Controlar el estrés es crucial para la salud cardiovascular. Nuestro sistema inmunológico es nuestra primera línea de defensa contra los invasores. Es una compleja red de células, tejidos y órganos que nos protegen del daño. El estrés agudo puede mejorar la respuesta inmunológica, pero el estrés crónico la suprime. El estrés crónico nos hace más susceptibles a infecciones y enfermedades. El cortisol interfiere con la producción y función de las células inmunitarias. El estrés crónico conduce a una elevación persistente de los niveles de cortisol. Los estudios demuestran que el estrés crónico aumenta la probabilidad de infecciones. También exacerba las enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico ataca al cuerpo. El estrés crónico interfiere con la cicatrización de heridas, aumentando el riesgo de infección. Controlar el estrés es esencial para mantener un sistema inmunológico fuerte. El impacto del estrés crónico y la ansiedad en el bienestar mental es profundo. El estrés, la ansiedad y la salud mental están interconectados, y cada uno influye en el otro. El estrés crónico puede llevar a trastornos de ansiedad, depresión y trastornos del sueño. También causa irritabilidad, ira y dificultad para concentrarse.
El vínculo entre el estrés y la salud mental es bidireccional. Las condiciones de salud mental preexistentes hacen que las personas sean más vulnerables al estrés. Abordar el estrés crónico requiere manejar los factores estresantes externos y cultivar la resiliencia. Las habilidades de regulación emocional y los mecanismos de afrontamiento saludables son esenciales. Nutrir tanto la salud física como la mental rompe el ciclo del estrés. Un enfoque holístico del bienestar crea una vida equilibrada y plena. En el corazón del poder curativo de la felicidad se encuentra un dúo dinámico de neurotransmisores, la dopamina y la serotonina. Estos mensajeros químicos regulan nuestro estado de ánimo, motivación, sueño y apetito. Cuando están en equilibrio, nos sentimos felices y tranquilos. Un desequilibrio puede causar tristeza y ansiedad. La dopamina se libera en respuesta a experiencias placenteras, como disfrutar de una comida deliciosa o escuchar música. La serotonina contribuye a la sensación de bienestar y calma. Nuestro sistema inmunológico es una compleja red de defensas contra invasores. Funciona mejor con un estado emocional positivo. La felicidad refuerza nuestras defensas inmunológicas, mejorando la capacidad de combatir enfermedades. Estudios muestran que personas felices tienen respuestas inmunológicas más fuertes y menos enfermedades. La felicidad reduce la inflamación y promueve un sistema inmunológico equilibrado. Mantenernos felices nos ayuda a prosperar frente a los desafíos de la vida. La búsqueda de la longevidad ha cautivado a la humanidad durante siglos. La felicidad no es solo un sentimiento fugaz, es un poderoso predictor de longevidad. La felicidad ayuda a amortiguar la respuesta al estrés del cuerpo, reduciendo el desgaste de nuestras células. Al priorizar nuestro bienestar emocional, podemos aumentar nuestras posibilidades de vivir vidas más largas, saludables y satisfactorias. En un mundo obsesionado con las apariencias externas, es fácil confundir placer con felicidad genuina. La verdadera felicidad mejora nuestra salud y va más allá de los placeres fugaces. Es un estado de paz interior y plenitud. Surge de vivir en armonía con nuestros valores y relaciones significativas. Practica la gratitud, la atención plena y nutre la autocompasión. Conecta con seres queridos y encuentra propósito en la vida. Al hacerlo, creamos un efecto dominó de positividad. Uno de los descubrimientos más revolucionarios en la epigenética es que los rasgos adquiridos se pueden transmitir a las futuras generaciones. Esto significa que nuestras experiencias, especialmente el estrés y el trauma, pueden moldear la salud de nuestros hijos y nietos. Estudios en humanos y animales han demostrado esta herencia epigenética. Por ejemplo, la hambruna holandesa mostró que los niños expuestos en el útero tenían mayores riesgos de salud. Estos riesgos también se observaron en sus hijos y nietos. El trauma puede dejar una huella duradera en nuestra biología. Los hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto tienen mayores riesgos de ansiedad y depresión. El trauma puede moldear el legado genético. Pero también hay esperanza. Las experiencias positivas también pueden transmitirse. La resiliencia y el optimismo pueden heredarse. Tenemos una responsabilidad profunda por la salud de las generaciones futuras. El descubrimiento de que nuestras experiencias pueden alterar la expresión de nuestros genes y que estos cambios pueden transmitirse a futuras generaciones tiene profundas implicaciones en cómo abordamos la salud y el bienestar. Sugiere que no somos simplemente receptores pasivos de nuestros genes, sino participantes activos en la configuración de nuestro propio destino genético y el legado genético que transmitimos a nuestros descendientes. Si bien algunas modificaciones epigenéticas pueden persistir a lo largo de nuestras vidas, muchas son potencialmente reversibles, lo que ofrece un rayo de esperanza para aquellos que buscan superar las consecuencias negativas para la salud de experiencias pasadas o mejorar su bienestar general. Este campo emergente de la reprogramación epigenética explora formas de revertir o modificar los cambios epigenéticos dañinos, esencialmente reescribiendo el código de nuestra biología para promover la salud y la longevidad. Los científicos están investigando actualmente una variedad de enfoques para la reprogramación epigenética, que incluyen modificaciones del estilo de vida,
Adoptar un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular, técnicas de manejo del estrés y un sueño adecuado ha demostrado promover cambios epigenéticos beneficiosos. Prácticas mente-cuerpo. Participar en prácticas como yoga, meditación y tai chi puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y promover cambios epigenéticos positivos. Intervenciones farmacológicas. Los investigadores están desarrollando medicamentos que pueden dirigirse a modificaciones epigenéticas específicas, ofreciendo una posible vía para el tratamiento de una amplia gama de enfermedades. Edición epigenética. Esta tecnología de vanguardia permite a los científicos apuntar y modificar con precisión marcas epigenéticas específicas, ofreciendo una cura potencial para enfermedades genéticas y una forma de mejorar los rasgos deseables. Si bien la reprogramación epigenética todavía está en su infancia, tiene una inmensa promesa para revolucionar la forma en que prevenimos, tratamos e incluso revertimos las enfermedades. Sugiere que tenemos el poder de reescribir nuestras propias narrativas biológicas, no solo para nosotros mismos, sino también para las generaciones futuras. Al comprender los mecanismos de la epigenética y aprovechar el poder de las modificaciones del estilo de vida, las prácticas mente-cuerpo y las tecnologías emergentes, podemos abrir una nueva era de medicina personalizada, promoviendo la salud, la longevidad y el bienestar para las generaciones venideras. El descubrimiento de que nuestras experiencias pueden alterar la expresión de nuestros genes y que estos cambios pueden transmitirse a futuras generaciones, tiene profundas implicaciones en cómo abordamos la salud y el bienestar. Sugiere que no somos simplemente receptores pasivos de nuestros genes, sino participantes activos en la configuración de nuestro propio destino genético y el legado genético que transmitimos a nuestros descendientes. La ciencia emergente de la epigenética tiene profundas implicaciones en cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestra salud y nuestro lugar en el gran tapiz de la vida. Desafía la visión determinista de que nuestros genes son nuestro destino, empoderándonos para convertirnos en participantes activos en la configuración de nuestras propias narrativas biológicas. Ya no somos simplemente víctimas de nuestros genes, a merced de predisposiciones hereditarias. Somos, en un sentido muy real, arquitectos de nuestra propia salud, capaces de influir en la expresión de nuestros genes a través de las elecciones que hacemos cada día. Los alimentos que comemos, el aire que respiramos, los pensamientos que tenemos, las relaciones que cultivamos. Todos estos factores convergen para crear un intrincado tapiz de experiencias que dan forma a nuestro epigenoma, el paisaje de etiquetas químicas que orquestan la sinfonía de nuestros genes. Esta nueva comprensión de nuestro potencial epigenético es a la vez empoderadora y aleccionadora. Nos empodera para tomar el control de nuestra salud, tomando decisiones conscientes que promueven el bienestar y la longevidad, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestros hijos y las futuras generaciones. Al mismo tiempo nos hace humildes, recordándonos que somos parte de una vasta red de vida, interconectados con nuestros antepasados, nuestros descendientes y el medio ambiente que nos rodea. La ciencia de la epigenética nos invita a adoptar una nueva narrativa de salud, una narrativa de empoderamiento, resiliencia e interconexión. Es una narrativa que reconoce la profunda influencia de nuestras experiencias en nuestra biología, al tiempo que reconoce nuestra capacidad para sanar, adaptarnos y prosperar, reescribiendo el código de nuestras vidas y dando forma a un futuro donde la salud y el bienestar no sean meramente aspiraciones, sino realidades vividas. El viaje hacia una salud óptima comienza con la comprensión del poder que tenemos dentro de nuestras células. El poder de moldear nuestros genes, reescribir nuestros destinos y crear un futuro más brillante y saludable para nosotros y las generaciones venideras. El eco evolutivo. El miedo como nuestro guardián ancestral. En la sinfonía de las emociones humanas, el miedo toca una cuerda primitiva, una resonancia visceral que resuena a través de milenios de evolución. Es una emoción tan antigua como la vida misma, grabada en la esencia misma de nuestro ser,
un mecanismo de supervivencia transmitido desde nuestros primeros ancestros, aquellos que caminaban en 4 patas, que navegaban por un mundo lleno de depredadores y peligros desconocidos. El miedo, en su forma más pura, no es una debilidad. Es un instinto, una respuesta rapidísima diseñada para mantenernos a salvo frente al peligro. Imaginen por un momento a nuestros ancestros lejanos atravesando las sabanas de África, sus sentidos en alerta máxima, escudriñando las altas hierbas en busca de señales de peligro. Un crujido en los arbustos, una sombra que pasa rápidamente por su camino. Estas señales sutiles podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte, desencadenando una respuesta inmediata e instintiva: el miedo. Este miedo primitivo, esta oleada de adrenalina y mayor conciencia, no era una elección consciente. Era un imperativo evolutivo, una respuesta preprogramada que permitía a nuestros ancestros reaccionar rápidamente a las amenazas, luchar contra los depredadores, escapar del peligro, vivir un día más y transmitir sus genes. Es el mismo miedo que hace que una gacela salte a la acción, al primer indicio del olor de un león. El mismo miedo que hace que una bandada de pájaros se disperse ante el vuelo en picado de un halcón. En el mundo moderno, las amenazas que enfrentamos pueden haber cambiado, desde tigres dientes de sable hasta atascos de tráfico, desde tribus merodeadoras hasta plazos inminentes. Pero la respuesta al miedo permanece profundamente arraigada en nuestra biología, un eco de nuestro pasado evolutivo que continúa moldeando nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos, a menudo de maneras que apenas notamos. Y aunque el miedo, en su forma aguda, sirve como un protector vital, un guardián contra el peligro inmediato, cuando se vuelve crónico, cuando se transforma en un compañero constante, la ansiedad puede socavar nuestra salud, erosionar nuestro bienestar y afectar la calidad de nuestras vidas. La oleada de adrenalina, la llamada a la acción del cuerpo ante el miedo. El miedo es un fenómeno fisiológico, una cascada de reacciones bioquímicas que preparan nuestros cuerpos para enfrentar o huir del peligro. Es una experiencia de cuerpo completo, orquestada por nuestro sistema nervioso, endocrino y cerebro. La amígdala, una pequeña estructura en nuestro cerebro, detecta amenazas y envía señales al hipotálamo. El hipotálamo inicia la respuesta de lucha o huida, preparando el cuerpo para la acción. La adrenalina inunda el torrente sanguíneo, aumentando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Nuestros músculos se tensan y nuestros sentidos se agudizan, listos para la acción. Es un mecanismo de supervivencia antiguo, asegurando nuestra especie durante milenios. La alarma de la amígdala, descifrando amenazas en un destello. La amígdala, a menudo llamada el centro del miedo del cerebro, juega un papel crucial en nuestra capacidad de detectar y responder a las amenazas. Es una operadora súper eficiente y rapidísima, capaz de procesar información sensorial y activar una respuesta de miedo en una fracción de segundo, muchas veces incluso antes de que seamos conscientes del peligro. La amígdala recibe información de todos nuestros sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto, y está particularmente atenta a la información que indica peligro. Es como un guarda de seguridad muy bien entrenado, constantemente vigilando el entorno en busca de cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Cualquier cosa que pueda representar una amenaza. Cuando la amígdala detecta una amenaza potencial, no pierde tiempo enviando la información a la corteza prefrontal, la parte pensante de nuestro cerebro, para un análisis racional. Eso tomaría demasiado tiempo. En cambio, se salta la parte pensante del cerebro y envía una señal directa al hipotálamo, el centro de mando de nuestra respuesta al estrés, lo que provoca la liberación de adrenalina y otras hormonas del estrés que preparan nuestros cuerpos para luchar o huir. Este sistema de respuesta ultrarrápido, aunque esencial para la supervivencia en situaciones peligrosas, a veces puede provocar falsas alarmas, activando una respuesta de miedo a estímulos que en realidad no son amenazantes. Esto se debe a que la amígdala es muy sensible a los patrones y asociaciones, y a veces puede malinterpretar estímulos inofensivos como peligrosos basándose en experiencias pasadas o asociaciones aprendidas. Por ejemplo, si nos mordió un perro de pequeños, podríamos desarrollar miedo a todos los perros, incluso a los amigables.
porque nuestra amígdala ha asociado a los perros con el peligro. El control del miedo crónico. Cuando la ansiedad se convierte en una compañera constante. El miedo es vital para la supervivencia, pero cuando se vuelve crónico, se transforma en ansiedad, una alarma constante que nunca se apaga. La ansiedad afecta a 40 millones de adultos en los Estados Unidos, manifestándose en diversas formas como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Los síntomas incluyen cambios físicos, emocionales y de comportamiento, como latidos cardíacos rápidos, preocupación excesiva y evitación de situaciones. La ansiedad puede surgir de predisposiciones genéticas, factores estresantes ambientales y comportamientos aprendidos, desencadenada por eventos vitales importantes o estrés crónico. Del miedo a la libertad. Recuperando la paz interior para una vida más larga y saludable. Aunque las estadísticas sobre la ansiedad pueden parecer abrumadoras, es importante recordar que la ansiedad es una condición tratable. El viaje del miedo a la libertad no siempre es fácil, pero es posible. El primer paso para superar la ansiedad es reconocer que estamos luchando y buscar ayuda profesional. Un profesional de la salud mental cualificado puede ayudarnos a identificar las causas de nuestra ansiedad y desarrollar mecanismos de afrontamiento. Además de la ayuda profesional, hay una serie de cambios en el estilo de vida y prácticas de autocuidado que pueden ayudarnos a manejar la ansiedad. Técnicas de manejo del estrés como ejercicios de respiración profunda, meditación, yoga o tai chi pueden ayudar a calmar el sistema nervioso. Ejercicio regular reduce la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Comer una dieta equilibrada puede proporcionar a nuestros cuerpos los nutrientes que necesitan para afrontar el estrés. Dormir lo suficiente es crucial para controlar la ansiedad. Conectar con seres queridos o unirse a grupos de apoyo puede proporcionarnos un sentido de pertenencia. Superar la ansiedad se trata de aprender a manejar el miedo y desarrollar la autoconciencia. Se trata de desarrollar la resiliencia y las habilidades de afrontamiento para navegar los desafíos de la vida. Recuperar nuestra paz interior y nuestra capacidad de alegría, sabiendo que tenemos la fuerza para perseverar y vivir una vida plena. Durante siglos, la experiencia humana se ha visto a través de una lente de dualidad, una separación de mente y cuerpo. Sin embargo, esta separación artificial ha comenzado a desmoronarse ante la creciente evidencia científica. El campo emergente de la medicina mente-cuerpo reconoce esta profunda interconexión. Nuestros pensamientos, sentimientos y creencias tienen un impacto directo en nuestra salud física. Esta es la esencia del nexo mente-cuerpo, donde lo intangible influye en lo tangible. En el torrente incesante de la vida moderna, nuestra respiración a menudo pasa desapercibida, un flujo y reflujo rítmico que nos sostiene sin nuestra conciencia. Sin embargo, dentro de este simple acto de respirar, reside un poder profundo, una puerta de entrada para calmar el sistema nervioso, aquietar la mente y cultivar una profunda sensación de paz interior. Al dominar el ritmo de nuestra respiración, abrimos una puerta de entrada a la paz interior, la resiliencia y una conexión más profunda con la sabiduría de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos fueron diseñados para moverse. El movimiento es la esencia de la vida, la energía que alimenta nuestra vitalidad. En nuestro mundo moderno, a menudo nos encontramos confinados a sillas, encorvados sobre escritorios. Esta desconexión tiene profundas consecuencias para nuestra salud física y mental. La buena noticia es que el movimiento es un potente antídoto contra el estrés de la vida moderna. Incorporar el movimiento en nuestras rutinas diarias puede tener efectos profundos en nuestra salud. El poder de la conexión. Encontrando consuelo y fortaleza en la humanidad compartida. Somos criaturas sociales, programados para la conexión y el consuelo de la experiencia compartida. Nuestras conexiones nos proporcionan propósito, significado y pertenencia, nutriendo nuestras almas. Sin embargo, en nuestro mundo interconectado, a menudo nos encontramos aislados. Las interacciones sociales mediadas a través de pantallas fragmentan nuestro sentido de comunidad. La conexión social es esencial para una vida sana y plena. La erosión de la conexión humana genuina puede tener profundas consecuencias para nuestra salud.
cultivar fuertes conexiones sociales es vital para nuestro bienestar. Las personas con fuertes conexiones sociales tienden a vivir vidas más largas y saludables. La verdad empoderadora. Nuestras emociones, nuestra salud, nuestra elección. A medida que hemos recorrido el intrincado paisaje del cuerpo y la mente humana, explorando las profundas formas en que nuestras emociones dan forma a nuestra salud, ha surgido una verdad empoderadora. No somos simplemente receptores pasivos de nuestra herencia genética o víctimas de las circunstancias. Somos, en un sentido muy real, arquitectos de nuestro propio bienestar, ejerciendo el poder de influir en nuestra salud, longevidad y vitalidad a través de las decisiones que tomamos cada día. Si bien los genes proporcionan el modelo para nuestra forma física, son nuestras experiencias, particularmente nuestras experiencias emocionales, las que dan forma a la expresión de esos genes, influyendo en cómo nuestros cuerpos se desarrollan, funcionan y envejecen. Nuestras emociones no son simplemente sentimientos fugaces. Son poderosos eventos fisiológicos que desencadenan una cascada de reacciones bioquímicas que recorren nuestros cuerpos, dejando su huella en nuestras células, tejidos y órganos. El estrés crónico, la ansiedad y el miedo, cuando no se controlan, pueden causar estragos en nuestros cuerpos, suprimiendo nuestro sistema inmunológico, acelerando la inflamación y aumentando nuestro riesgo de desarrollar una amplia gama de enfermedades crónicas. Por otro lado, cultivar emociones positivas, como la alegría, la gratitud, el amor y un sentido de propósito, puede tener un profundo efecto curativo, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, reduciendo la inflamación y promoviendo la longevidad y el bienestar. Esta comprensión de la conexión mente-cuerpo, de las intrincadas formas en que nuestras emociones influyen en nuestra salud física, es a la vez empoderadora y aleccionadora. Nos empodera para tomar el control de nuestra salud, para tomar decisiones conscientes que apoyen nuestro bienestar emocional y físico. Al mismo tiempo, nos hace humildes, recordándonos que no somos invencibles, que nuestros cuerpos no son máquinas y que el verdadero bienestar requiere nutrir tanto nuestro ser físico como emocional. De adentro hacia afuera. El efecto dominó del bienestar emocional. El camino hacia una salud óptima comienza en nuestro interior, cultivando la alfabetización emocional, es decir, la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones de forma sana y constructiva. Se trata de desarrollar autoconciencia, aprender a identificar los desencadenantes que provocan fuertes respuestas emocionales y cultivar mecanismos de afrontamiento que nos permitan navegar los inevitables desafíos de la vida sin dejar que nuestras emociones dicten nuestras decisiones o definan nuestras experiencias. Este viaje interior, este compromiso con el bienestar emocional, tiene implicaciones de gran alcance, que se extienden más allá de nosotros mismos para influir en nuestras relaciones, nuestras comunidades e incluso en el mundo en general. Cuando cultivamos la alfabetización emocional en nosotros mismos, creamos un efecto dominó de positividad que toca las vidas de quienes nos rodean. Cuando aprendemos a manejar nuestro propio estrés y ansiedad, nos convertimos en parejas, padres, amigos y colegas más pacientes, compasivos y comprensivos. Somos menos propensos a reaccionar impulsivamente o a arremeter contra los demás, creando un entorno más armonioso y de apoyo para quienes nos rodean. Nuestra resiliencia emocional se convierte en una fuente de fortaleza e inspiración para los demás, demostrando que es posible navegar los desafíos de la vida con gracia, compasión y un sentido de esperanza. A medida que más personas se embarcan en el camino de la alfabetización emocional, creamos un cambio colectivo en la conciencia. Un mundo donde la inteligencia emocional se valora tanto como la inteligencia intelectual, donde la empatía y la compasión se ven como fortalezas en lugar de debilidades, y donde el bienestar se entiende que abarca no solo la ausencia de enfermedad, sino también la presencia de alegría, propósito y conexión significativa. Abrazando el viaje. Un compromiso de por vida con la alfabetización emocional. El camino hacia la alfabetización emocional no es un destino, un logro único que podamos marcar en nuestra lista de tareas pendientes.
Es un proceso continuo de autodescubrimiento, crecimiento y transformación. Un compromiso de nutrir nuestro bienestar emocional, tal como lo haríamos con nuestra salud física. Se trata de abrazar todo el espectro de emociones humanas, desde lo más profundo de la tristeza hasta la cima de la alegría, reconociendo que cada emoción, incluso las más desafiantes, tiene un propósito, ofreciéndonos valiosas perspectivas sobre nosotros mismos y nuestro mundo. Este viaje requiere paciencia, compasión y la voluntad de estar presentes con nuestras experiencias, incluso las incómodas. Implica desarrollar autocompasión, aprender a tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un querido amigo. Significa aceptar que no somos perfectos, que cometeremos errores en el camino y que cada tropiezo, cada revés, es una oportunidad para aprender y crecer. A medida que cultivamos la alfabetización emocional, desarrollamos una comprensión más profunda de nosotros mismos, nuestras necesidades y nuestras motivaciones. Nos volvemos más conscientes de nuestros cuerpos, reconociendo las formas sutiles en que nuestras emociones se manifiestan físicamente, lo que nos permite abordar los desequilibrios antes de que se conviertan en problemas de salud crónicos. Aprendemos a establecer límites saludables, a comunicar nuestras necesidades de manera más eficaz y a cultivar relaciones que nutran nuestras almas. El viaje hacia la alfabetización emocional no siempre es fácil, pero es un viaje que vale la pena emprender. Es un viaje que nos lleva a casa, a una comprensión más profunda de quiénes somos, qué es lo que realmente nos importa y cómo podemos vivir vidas que no solo sean saludables y satisfactorias, sino que también contribuyan a un mundo más compasivo, justo y sostenible. Es un viaje que nos recuerda que no estamos solos, que todos estamos conectados y que dentro de cada uno de nosotros se encuentra el poder de sanar, crecer y crear un futuro más brillante y emocionalmente inteligente para nosotros y las generaciones venideras.